en ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe. Bendiciones, hermano. Bueno, pues sí, hoy vamos a dar por finalizado, ¿no? Con esta tercera parte, esta sección, ¿no?, del Sermón del Monte sobre Cristo y la ley. Así que me gustaría que me acompañaran, porque vamos a leerlo otra vez entero. Nos lo vamos a aprender de memoria ya. Vamos a ir a Mateo 5, capítulo 5, versículo del 17 al 20. Hoy vamos a estar ya exponiendo por fin el versículo número 20, pero vamos a leerlo entero. Los 4 versículos. Bien, dice la palabra del Señor, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Acompáñeme en oración un momento. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a dar comienzo y, como he dicho, vamos a terminar con este texto de Mateo 5, del versículo 17 al 20, donde estaremos profundizando en ese último versículo y donde aprenderemos acerca de la absoluta necesidad de vivir en la justicia de Dios. Amén. La declaración que Jesucristo hace en este último versículo tuvo que ser impactante, muy impactante, tuvo que ser impresionante, tuvo que ser de gran atención, de gran asombro, ¿no?, para los oyentes de aquella época, para aquel pueblo judío que estaba escuchando, teniendo en cuenta el alto estima que el pueblo judío tenía por aquellos líderes religiosos. Las palabras de Jesucristo tuvieron que ser como un jarro de agua fría para toda esa gente. Si analizamos el texto en todo su conjunto, lo que es todo el pasaje, ¿no?, como llevamos analizándolo en estos sermones atrás, podemos ver claramente, podemos deducir de aquí dos ideas principales. Son dos ideas principales que Cristo quiso transmitir a los oyentes. Vino a decir y a explicar, vino a exponer que sus enseñanzas, como hemos estado viendo, estaban totalmente alineadas con la ley y con los profetas, con todo el Antiguo Testamento, con las enseñanzas de todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, declara tajantemente su desaprobación, su oposición, su desacuerdo a todo lo que los escribas y fariseos habían estado enseñando, a los cuales el pueblo los tenía en gran alta estima. La mayoría consideraba a esta gente la máxima autoridad religiosa, y de ahí lo impactante de las palabras, de las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no solo les dice: yo he venido a cumplir la ley o los profetas, no he venido a abolirla, sino que también denuncia, también señala, como hemos estado viendo, acusa a esos líderes religiosos de manera directa, declarándoles que ellos no entrarán con esa justicia que ellos tienen, no entrarán al reino celestial. En medio de un pueblo que consideraba a esos escribas y fariseos los más dignos y los más merecedores de los primeros asientos en el cielo, Cristo declaró abiertamente que estaban en un error y que por causa de ese error no iban a entrar al reino de Dios. Sin embargo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, en el día de hoy estamos mal vistos. Los cristianos, los que han nacido de nuevo, los verdaderos hijos de Dios, estamos mal vistos
por el pueblo supuestamente cristiano. Y estamos mal vistos porque se nos dice, como hemos estado viendo también, que no debemos denunciar los errores, que no debemos de hablar de aquellas cosas que nos separan. Se nos dice que solamente Dios es el juez, ¿no? Y solamente Dios es el juez. Pero se nos dice que por lo tanto, como Dios es el juez, nosotros debemos callar ante las injusticias que vemos en las mismas iglesias. Y que debemos orar y que debemos dejarlo todo en las manos de Dios. Que solamente prediquemos acerca del amor de Dios, pero que dejemos a un lado su justicia, que de eso ya se encargará Él. Y claro que se va a encargar de hacer justicia, eso no lo dudes, mi hermano. Pero no por eso el Evangelio se limita solo a hablar de un Dios que es amor. No solamente por eso el Evangelio se limita solamente a hablar de un Dios que es un bonachón, simpático, agradable, compasivo, tolerante, y que está ahí esperando, sentado ahí en su trono, con una sonrisa de oreja a oreja, esperando a que tú lo aceptes en tu corazón, a que tú le des permiso a Dios, que es soberano sobre todas las cosas, a que tú le des permiso a entrar en tu vida. Y eso no es así, mi hermano. Cristo es nuestro modelo de amor, Cristo es nuestro modelo de bondad, Cristo es nuestro modelo de ternura. Y sin embargo, vemos aquí a Jesucristo denunciando a todos aquellos supuestamente justos que eran justos ante Dios, supuestamente, y le acusó de enseñar esos errores y de que no entrarían, de hecho les dice que no entrarían en el reino de los cielos por esos mismos errores que estaban enseñando y que estaban aplicando en sus vidas. Cristo, que es Dios encarnado, hermanos, habló más del pecado, habló más del infierno, habló más de la justicia, habló más de la ira de Dios que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Sin embargo, hoy en muchas iglesias nos ofrecen eso, un evangelio diluido, descafeinado, un evangelio light. Y todo eso de la justicia, la ira y el infierno parecen temas tabú dentro de las iglesias. Parecen temas que no hay que tratarlos, no hay que tocarlos porque no son atractivos. Y eso es una de las principales causas de que las iglesias estén llenas de personas que no se han arrepentido genuinamente, que no han nacido de nuevo, que no han ido a Cristo en arrepentimiento y fe, con una fe genuina. Porque no se les enseña claramente acerca de la situación en la que se encuentra el ser humano. Estábamos hablando antes en el catecismo, en la confesión de la caída del hombre. No se les enseña esa doctrina en la iglesia. No se les enseña acerca de la corrupción, acerca de esa depravación total que inunda todo nuestro ser. No se les enseña acerca de una justicia que es imposible para nosotros conseguir. En las iglesias raramente se tocan esos temas. Y como solo se les enseña acerca de un Dios que es amoroso, acerca de un Dios que es próspero y que te va a dar todo lo mejor para ti y que te va a llenar de bendiciones a raudales y que te va a dar milagros a montones y que va a solucionar tu economía, te va a solucionar todos tus problemas, va a solucionar los problemas en tu familia y todo lo que le pidas conforme a los deseos de tu corazón te lo va a dar, pues lo mundano termina metiéndose hasta la cocina, como se suele decir, dentro de la iglesia. Y entonces es cuando vemos esas iglesias que no hay diferencia entre el mundo y la iglesia de Cristo. Una iglesia en la que hay cualquier cosa, ¿no? Se llena de cualquier cosa, repleta de mundanos, repleta de inconversos, repleta de depravados, asumiendo incluso el mismo liderazgo dentro de esa iglesia. Iglesias que no son iglesias apartadas para la santidad. Son iglesias mundanas, corrompidas y que no tienen temor de Dios. No tienen temor de un Dios que es santo, que es justo, que es inmutable, que es celoso. Y no tienen respeto, no tienen reverencia. Y no tienen reverencia a Dios porque en realidad no lo conocen. No conocen a nuestro Dios. No conocen sus atributos. Le han vendido la imagen de un Dios que es todo amor, que es todo bondad, que es todo perdón, compasión, y que absolutamente todo lo tolera porque siempre te perdona. Eso es lo que le han vendido. Pero hermanos, a todas esas iglesias se les escapa un pequeñito detalle. Y es que para amar unas cosas, tú tienes que odiar otras. Y esa gente no conoce al Dios que está todos los días airado contra el pecador. Esa gente no conoce al Dios que dice que es un Dios celoso y que su gloria no la va a compartir con nadie. Esa gente no conoce al Dios que dice que no dejará por inocente al culpable.
no lo conocen. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, ¿recuerdan? Bienaventurados los pacificadores. Todo eso significa que para estar bien, no significa que para estar bien con el mundo debamos nosotros diluir la verdad. No significa que solamente debemos hablarle a las personas de un Dios que los ama, porque de hecho no es así. De hecho, Dios odia el pecado y Dios odia al pecador. Dios te ama en el momento que te arrepientes, porque mientras tanto tú eres un enemigo de Dios. Tu enemistad con Él te mantiene separado de Él, te mantiene fuera de Él para toda la eternidad, fuera de ese lugar santísimo. Dios, de hecho, dio su edicto, como estuvimos viendo en el sermón anterior, que es inmutable. Y dio su maldición y su condenación. Y aún en su bondad, en su amor, Él ha extendido a toda la humanidad una gracia común. Pero esa gracia no es esa gracia especial que te salva, hermano o amigo. Por medio de su amor, Él muestra su bondad a los hombres enemigos de Él, y dejándolos sin excusa, llamándolos al arrepentimiento genuino, el cual trae verdadera redención en Cristo el amado. Y solamente a través de Él es que el Padre nos ama. Solamente a través de Él es que el Padre nos adopta como hijos suyos. Ser mansos, hermanos, ser misericordiosos y ser pacificadores es buscar el reino de Dios y su justicia, de manera que toda injusticia debe ser señalada y debe ser denunciada. Amén. Y hoy les traigo solamente un punto, en este versículo 20, que lo he llamado la justicia de Dios es la que transforma. Este es el único punto que vamos a estar tocando en el sermón de hoy. Llamados hermanos y hermanas, hoy nos detenemos en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo aquí en Mateo 5:20. Un pasaje que nos desafía a una piedad que va más allá de una mera apariencia externa. Jesús nos declara: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, este versículo lo que hace es, nos está llamando a reconsiderar nuestra comprensión de la justicia. No se trata de cumplir normas por cumplir, sino que se trata de experimentar una transformación interna, hermanos, una transformación que fluya en cada acción y en cada pensamiento del creyente. Jesús en este sermón, aquí en el monte, podríamos decir que está inaugurando el nuevo pacto. En este sermón está marcando una diferencia radical con ese sistema legal religioso de esa época, de ese tiempo. Los escribas y los fariseos eran vistos, como hemos dicho, como esos modelos de piedad. Eran vistos como el ejemplo a seguir de cara, ¿no?, a Dios. Sin embargo, Jesús los denuncia por su hipocresía y por limitarse a una justicia que es externa. En un ambiente donde el ritualismo y la apariencia ocupaban un lugar preponderante, Jesús convoca a sus oyentes a ir más allá de lo visible, más allá de lo externo, y los invita a una transformación interior, a una transformación que refleje la verdadera imagen de Dios en la persona. En primer lugar, al mirar nosotros este texto, vemos cómo Cristo comienza con una frase parecida a la del versículo 18 que estuvimos viendo en el anterior sermón, si recuerda. El versículo 18 comenzaba diciendo: porque de cierto os digo. Ahora Jesús les dice: porque os digo que. Y ahí estamos viendo el énfasis que Cristo está utilizando, ¿no?, en sus palabras, para que prestemos mucha atención a lo que va a decir. Y lo que va a decir ahora es trascendente, es impactante para aquellos oídos en aquel escenario, porque va a hacer referencia directa a los escribas y a los fariseos. Va a señalar a los escribas y a los fariseos, autoridades religiosas las cuales se encontraban en la cúspide de la justicia. Ojo, de la justicia, según ellos interpretaban lo que era justicia. El pueblo judío miraba a los escribas y fariseos como el ejemplo del tipo de personas que debían ser delante de Dios.
Sin embargo, ahora Cristo les quiere hacer ver que estaban totalmente equivocados, que estaban en un error, que todo lo que habían estado enseñando de atrás para adelante, estaban equivocados, era un error. Imagino, hermanos, que sabréis lo que es un escriba, ¿no? Los escribas eran los encargados de enseñar la correcta interpretación de la ley, o eso pretendía. Ellos eran los encargados de copiar a mano cada texto de la Escritura y con el tiempo fueron adquiriendo ese estatus, ¿no? Ese estatus de maestros o intérpretes de la ley. Y los fariseos ponían por obra esa ley, eran los que lo llevaban a la práctica. Era una secta que se esforzaba por llevar a rajatabla las enseñanzas de los escribas, lo que los escribas interpretaban. De hecho, muchos de esos escribas eran también fariseos. De manera que, según la opinión más popular de aquellos días, no había nadie como ellos que pudieran tener más esperanza de entrar al reino celestial. Nadie como ellos podían tener más esperanza de estar delante de Dios, de estar en su reino por toda la eternidad. Y sin embargo Jesús es claro, porque os digo que si vuestra justicia no fuere si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cristo les dice que el nivel de justicia de ellos no era suficiente. No entraréis, dice. Es decir, si solamente alcanzáis esa justicia de esos que en tanta estima tenéis, nunca jamás entraréis. Por un momento, hermanos, pongamos nuestra imaginación, nuestra mente en esa escena. Por un momento, poner la mente en esas personas, en el pueblo judío. ¿Quién podría entrar al reino? Si ellos, los escribas y fariseos, quedaban excluidos, ¿qué esperanza hay para los demás? Teniendo en cuenta que los judíos, por el hecho de ser judíos, se pensaban que tenían ya un sitio asegurado en el cielo, imaginaros cómo debieron sentar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo que la justicia debía ser mayor que la de aquellos que pensaban que tendrían un lugar honorífico en el reino celestial. Es decir, que ocuparían los primeros asientos, igual que en las sinagogas. Eso es lo que se pensaba de esa gente. La palabra justicia, que la he copiado, la he puesto ahí, en la siguiente diapositiva, la palabra justicia, del griego dikeosune, mi pronunciación no es muy buena todavía, por la gracia del Señor espero que sea mejor. En este contexto no se reduce a un conjunto de normas externas, sino que abarca una rectitud que brota desde el corazón y se manifiesta en una vida coherente con la voluntad de Dios. Y el término mayor, que también lo puse ahí, sí. El término mayor, en este versículo, que su pronunciación es perisebo, indica una superación radical de la justicia meramente ritual. Es decir, el estándar requerido para entrar en el reino de los cielos excede el cumplimiento superficial de la ley de estos escribas y de estos fariseos, que aparentemente la cumplían, ¿no? Y digo aparentemente porque era una apariencia no solamente externa, sino que estos escribas y fariseos también era una apariencia que era legalista y que era hipócrita. Eran unos hipócritas. Jesús no desestima la ley, más bien lo que hace es la perfecciona. Si recuerda, en el sermón anterior estuvimos hablando de que Cristo vino a redefinir, a profundizar esa ley. La justicia verdadera es aquella que ha sido regenerada por la obra del Espíritu Santo. Una justicia que no depende de nuestros esfuerzos humanos, sino de la gracia imputada a través de Cristo. Así, la transformación interna y el fruto de una vida renovada son evidencias, hermanos, de una piedad que trasciende el legalismo. Mirad lo que Jesús les dice a los fariseos ahí en Lucas 16, versículo 15. Dice: entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La justicia, hermanos, la justicia de los fariseos y de los escribas era una justicia que era superficial, una justicia que era externa. Sin embargo, vamos a ver ahora cómo la justicia que ofrece Cristo es interna y satisface nuestros corazones. Es una justicia que es completa. Y ahora, para entender un poco más por qué Cristo señala esa deficiente justicia de estos escribas y de estos fariseos,
me van a acompañar a la parábola tan conocida del fariseo y el publicano, en Lucas 18. Y la vamos a leer entera. Lucas 18, del 9 al 14. Dice así la parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Fíjense, hermanos, fíjense cómo el fariseo, tal y como dice el versículo 9, y a quien Jesús dirigió esta parábola, fíjense cómo dice, confiaba, en el versículo 9, pero, a ver, se me ha ido. ¿Cómo dice que confiaba? Dice, el versículo 9 dice, es que se me ha ido los versículos, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Es decir, Jesús está diciendo que confiaban en sí mismos como justos, pero nada más lejos de la realidad, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo la justicia de ellos es una justicia que es propia? Es decir, es una justicia que es hecha por ellos mismos. Yo no soy como los demás, yo no soy ladrón, yo no soy un adúltero, yo no soy, ni siquiera soy como ese publicano que hay ahí. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo diezmo, yo hago esto y hago aquello y por eso soy justo porque yo hago. Confían en sí mismos, hermanos, como justos, pero solamente ante sus propios ojos. Es una justicia propia. Ellos se creían que por el mero hecho de ser judíos, el pueblo escogido por Dios y sus propias obras les daban el pase directo a los lugares honoríficos en el cielo. Esa justicia, hermanos, glorifica el yo. Y es una justicia que es ostentosa y que es orgullosa. Sin embargo, miren ahora al publicano. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El fariseo se sentía orgulloso de su propia justicia. Él no era capaz de discernir su corrupción, él no era capaz de discernir su maldad en el corazón, porque su justicia, su orgullosa justicia, eclipsaba su realidad ante Dios. Sin embargo, la justicia de la que Cristo habla, que era necesaria en el hombre, es la justicia que glorifica a Dios, hermano. Es esa justicia perfecta que no tiene pretensiones, esa justicia que es humilde. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Recuerden, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mirad este publicano. El publicano fue consciente de su pobreza. Él reconoció ese vacío sin Dios. Él reconoció su pobreza de espíritu, que necesitaba a Dios, porque de lo contrario estaba perdido. Él lloró amargamente. Él, golpeándose el pecho, lloró por su pecado, sin ni siquiera ser capaz de levantar la mirada al cielo. Él no era capaz ni siquiera de mirar al cielo, de levantar sus ojos, porque se sentía, hermano, sucio. Se sentía sucio, se sentía indigno de levantar su mirada al cielo. Pero sin embargo, lo reconoció y se arrepintió y vino humillándose, manso, vino sediento de sed y de justicia, hermano. Y bajó saciado, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mateo 6, 1 al 2 dice,
Mateo 6, 1 al 2 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amados hermanos, ¿qué dice Mateo 5:48 también? Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La única justicia que puede satisfacer a Dios, mi hermano, es una justicia perfecta. La única. La justicia de los escribas y fariseos era una justicia que ni siquiera alcanzaba lo que la ley demandaba. Ni siquiera eso. Ellos se creían ejemplares, pero estaban muy alejados de la medida exigida por nuestro Dios. Y es el mismo problema que nos encontramos en el día de hoy, que nosotros nos encontramos hoy. La gente no es consciente de lo lejos que está de Dios. El mundo no es consciente de lo lejos que está de Dios. De lo lejos que se encuentran de las demandas de la justicia de Dios. La ofensa moral del hombre ante las justas demandas de Dios no permite a nadie entrar a su santo reino. Yo creo que no ha habido ninguna generación tan endurecida en cuanto al pecado que la nuestra, hermano. Está totalmente endurecida. No tienen conciencia de su pecado. La gente da por sentado que va a ir al cielo. Mis padres, que no son cristianos, dan por sentado que van a ir al cielo, que Dios los va a perdonar, que Dios es compasivo, Dios es amor, Dios me va a perdonar. Pero no es así, hermano. Ellos creen que el oficio de Dios es perdonarlos, que el oficio de Dios es perdonar a todo pecador, que Dios al final será compasivo con todos y que todos van a ser perdonados. Pero si Dios hiciera eso, si nuestro Dios siendo santo, nuestro Dios siendo justo, hiciera eso y pasara por alto su justicia, simplemente ya no sería Dios. Si pasara por alto su inmutabilidad, simplemente ya no sería Dios y tampoco sería justo. Hay un serio problema en el día de hoy, y es que la mayoría de las personas se creen buenas, y cuando alguien piensa que está sano, no tiene necesidad de médico y no acude al médico. Y de la misma manera, mientras las personas ahí afuera se crean buenas, no van a acudir a Jesús. Las personas deben de conocer su condición, y es una responsabilidad nuestra como creyentes, como hijos de Dios, decirles que están muertos en sus delitos y pecados. Es nuestra responsabilidad predicar fielmente la palabra de Dios, la ley, el evangelio, sin quitar aquellos temas que no nos parecen tan atractivos, sin arrancar de nuestro evangelio la muerte, sin arrancar de nuestro evangelio el juicio y el infierno. Debemos hablarles de la santidad, la justicia y de la ira de Dios. Hay que hablarles de ello, porque solamente de esa manera pueden llegar a comprender su enemistad con Dios. Solamente de esa manera pueden llegar a comprender el alcance de sus pecados. Solo así. Es importante, hermanos, porque de ello depende la eternidad de muchos. Solamente Dios puede sacar al hombre de esa terrible situación. Y Dios nos ha puesto a nosotros como sal de la tierra y luz del mundo. Y dentro de la iglesia, hermanos, también es necesario que se comprenda adecuadamente la profundidad y la amplitud de cada atributo de nuestro Dios, cosa que escasea hoy en día en muchas iglesias evangélicas. Su santidad, su pureza, su bondad, su perfección, su justicia, todo. Porque los hijos del reino deben de conocer el carácter de su Padre para así no utilizar el evangelio para tener la excusa de bajar el estándar de Dios. Y quizás entonces caer en el error, que es lo que pasa mucho. Se baja el estándar de Dios y entonces caemos en el error. Como yo soy salvo, pues da igual que haga esto, que haga aquello, porque Dios por gracia me ha salvado. Y no, mi hermano, no. Deberías pensar totalmente lo contrario. Porque precisamente porque soy salvo, por la gracia de Dios,
voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Debemos pensar totalmente lo contrario. Precisamente porque somos salvos, vamos a agradar a nuestro Dios. Vamos a darle gloria en todo lo que hagamos, ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa. Dar la gloria a Dios. No den lugar a caer en ese error que es un error farisaico en el que muchos caen. Iglesias enteras que incluso enseñan todos estos errores, religiones y sectas que enseñan una salvación mediante el esfuerzo humano, creyéndose autosuficientes, creyéndose merecedores de ir al cielo, pensando que hay cosas que ellos pueden hacer aquí para de alguna manera obligar a nuestro Dios a aceptarlo en su reino, a base de sus méritos personales, a base de su propia justicia. En una gran mayoría de la iglesia evangélica, hermanos, si tú vas y les preguntas al azar a muchas de esas personas que si creen que son salvos, sin duda alguna te van a responder que sí. Te van a decir que sí. Y tú le vas a decir, ¿y por qué estás tan seguro de tu salvación? ¿Por qué estás tan seguro de que tú eres salvo? Y la mayoría te va a responder lo mismo. La mayoría. Un día el pastor dijo, alguien que quiera pasar aquí al frente, alguien que quiera venir al frente y entregarse al Señor. Yo levanté un día la mano y ahí mismo yo hice la oración del pecador y tomé la decisión de aceptar a Cristo en mi corazón. Todos aplaudieron y todos me dijeron, bienvenido mi hermano a la familia del Señor. La mayoría te va a decir eso, la mayoría. ¿Qué podemos ver ahí, hermano? ¿Qué vemos ahí? Obras. Salvación a base de obras, méritos propios, igual que los fariseos, igual que todas esas sectas y esas religiones, lo mismo. Yo levanté mi mano, yo hice la oración, yo tomé la decisión, yo. Piensan que serán aceptados por decir todo eso, ¿no? Y que serán aceptados por todo lo que han hecho delante de Dios. Pero es el yo, es su propia justicia, no es la justicia de Dios. Toda obra del hombre, dice la Escritura, que es como trapo de inmundicia, es decir, basura frente a la justicia de Dios. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amigo, Dios nunca te recibirá en su santa presencia en base a tu justicia. Porque tu justicia, delante de un Dios que es santo, puro, es basura, inmundicia. En la parábola del fariseo y del publicano, dice Jesús en el versículo 11, dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, de esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo no soy así. Consigo mismo, hermano, obraba consigo mismo. Es decir, Dios no estaba escuchando esa oración. Dios no lo estaba escuchando. Ahí podemos ver un claro ejemplo de un hombre que ora autojustificándose. Yo no soy como este, yo no soy como el otro. Se está autojustificando. De hecho, ni siquiera podríamos llamarle a eso oración, porque ni siquiera es una oración. Lo que en realidad está haciendo este hombre es sacando pecho y está recitando sus supuestas y buenas cualidades, está recitando sus buenas acciones. Eso es lo que está haciendo. Su esperanza está puesta en el yo, mi hermano. Yo no soy como los otros, yo ayuno, yo diezmo, yo no soy como ese publicano. Sin embargo, hermanos, la oración del publicano era tan diferente, tan distinta, tan sometida al único que podía ayudarlo, porque él se sometió, se humilló, humillado y aplastado por ese sentimiento de su indignidad. Se sentía indigno de alzar los ojos al cielo, de mirar a Dios y decirle, lo siento. Era indigno de eso, no se veía ni digno de pedir perdón. Él nada tenía que alegar a su favor y solamente clamaba por misericordia. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El publicano fue justificado, el publicano fue perdonado, fue saciado de esa hambre y sed de justicia. Recibió de la justicia perfecta de Dios.
Pero el fariseo, que alardeaba en su orgullo y en su vanidad de que no era como ese publicano pecador, ese no fue perdonado, no fue ni siquiera escuchado, porque él solo oraba por alardear, porque los demás vieran yo no. Yo soy diferente del resto de los hombres. Ningún hombre orgulloso, hermanos, puede orar porque no va a ser escuchado. Y ningún hombre que desprecie a su semejante puede orar porque no va a ser escuchado por Dios tampoco. ¿Cuántos en el día de hoy se autojustifican y creen que Dios está obligado a perdonarlos porque han hecho esto o porque han hecho aquello? Porque son buenas personas, porque no matan, dicen que son sinceros, que no mienten, que ni roban. Aunque en una simple pasada que le echemos ya vemos cómo le está robando la gloria a Dios. Pero ellos se ven como buenos, ellos se ven como sanos, sin necesidad de médico, convencidos de que van a ir al cielo. Romanos 3, del 10 al 20. Romanos 3, del 10 al 20. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tu justicia no sirve para nada. Que vengas a la iglesia cada domingo no te justifica. Que hagas buenas obras de caridad no te justifica. Que leas tu Biblia todos los días, entera, 2 veces al año, no te justifica. Que ayunes todos los días no te justifica. Que digas que hiciste una oración de fe no te justifica. Ni tan siquiera que hayas recibido un gran milagro de sanidad en tu vida de parte de Dios te justifica. Tampoco te justifica que tú hayas recibido un milagro. No te justifica. Entonces, ¿qué es lo que nos justifica? Continuamos leyendo los siguientes versículos ahí mismo. Ahí en Romanos 3, del 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. A mí me encanta este pasaje porque es un resumen completo ahí metido de lo que es todo el Evangelio, toda la palabra, todo el plan de redención de Dios. Si a mí me preguntaran, ¿tú crees que eres salvo? Sin duda alguna respondería, por supuesto que sí.
Claro que soy salvo. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque la única justicia verdadera y la que Dios acepta es la de su amado Hijo, en quien Él se complace, hermano. Y esa justicia solamente por gracia ha sido imputada sobre este miserable pecador. No tengo en qué gloriarme, no tengo en qué jactarme, no hay nada que yo le haya dado a Dios, ni que yo le pueda ofrecer a Dios. Nada que haya hecho para merecerlo, hermano. Todo se lo debo a Él. Es únicamente en base a la justicia perfecta de Cristo que yo voy a entrar al cielo, que yo voy a estar en su reino, en gloria por toda la eternidad, solo en base a esa justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que vino y murió en la cruz del Calvario por mí y por ti. La justicia de aquellos fariseos en aquel tiempo era una justicia que era legalista, que era hipócrita. Creían que entrarían por simplemente ser judíos y por sus obras, por sus méritos, esos méritos externos. De la misma manera que en el día de hoy vemos en muchos lugares, hermanos, una justicia legalista. Absolutamente nada de lo que tú puedas hacer te justifica delante de Dios. Nada. La justicia de Dios transforma. Y esa transformación es en el interior, en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser. No solamente es en las apariencias, como esos escribas y como esos fariseos. La justicia de Dios no se conforma nada menos que con el carácter de Jesucristo formado en nosotros. Es lo mínimo que acepta Dios, la justicia perfecta de Cristo. Solamente hay un solo camino por el cual el hombre pecador puede esperar ser justificado ante Dios, y es por medio de la fe y en virtud del sacrificio expiatorio de la cruz. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. No los va a hacer perfectos, no los haré después. No, hizo perfectos para siempre a los santificados. Con aquella ofrenda que Cristo hizo en Calvario, hermano, Él iba a hacer perfectos para siempre a los santificados. Con su perfecta justicia, los que estamos en Él, tenemos ya acceso al reino. Porque estamos en Él y Él está en nosotros. Hermano, os diré algo. La santificación es la evidencia de la justificación. Nuestra santificación es la evidencia de nuestra justificación. Y el mundo está lleno de personas que han confiado en una decisión que tomaron. Confían en su obra para ser un día justificado delante de Dios. Y se están yendo al infierno, hermanos, convencidos de que se van al cielo. Y eso es lo triste, y eso es lo doloroso, y eso es lo que nos debe partir el alma para ir y proclamar el Evangelio de Cristo. Porque nos debe doler ver esa situación. Confían en sus obras. La verdadera evidencia de tu salvación, hermano, es que aquel que comenzó la buena obra en ti, aún continúa perfeccionándola. Y continúa santificándola por medio de esa santificación progresiva hasta el día que Cristo, tu justicia, regrese en gloria. Solo el hecho de que profeses ser creyente no significa nada, nada. Debe haber evidencia, hermano. Evidencia interna de que tu vida ha sido y de que tu vida sigue siendo transformada por medio de esa santificación. Debe haberla. La obra comienza en el interior. Y entonces es cuando es exteriorizada por medio de esa buena obra que el mismo Dios hace evidente en tu vida. O sea, es el mismo Dios obrando en ti. Evidencia de que Dios ha comenzado en ti la buena obra. Debe haberla, hermanos. Hermanos, justificados por la fe, ahora podemos gloriarnos en la ley. Justificados por la fe, nosotros ahora podemos gloriarnos en esa ley, en todo lo que los profetas hablaron. Sabiendo que un día, solamente por la gracia y el poder de Dios, su perfecta justicia será manifestada perfectamente en nosotros. Somos conscientes de que el Espíritu obra en nosotros produciendo tanto el querer como el hacer
por su buena voluntad, tal y como dice Filipenses 2:13, me parece que es. No sé si lo puse. Nosotros debemos de obrar aún más, hermanos, y mucho mejor que aquellos escribas y fariseos de los cuales Cristo dijo en Mateo 23, 25, 28, que sé si lo he puesto, sí. Dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Nosotros, mis hermanos, como cristianos, debemos obrar mucho mejor que esos escribas y que esos fariseos. Ellos solamente se ocupaban de mostrar a los demás una vida piadosa, pero solo era una simple fachada. Era fachada, era exterior, pero nosotros como creyentes debemos de tomar conciencia en el interior, en lo más profundo de nuestra alma, hermanos, en nuestro corazón. Ellos se afanaban por conseguir la alabanza y el aplauso de los hombres, de aquellos que lo estaban observando. Sin embargo, nosotros debemos afanarnos, pero por ser aceptos a Dios. Ese debe ser nuestro afán, ser aceptos a Dios. Y aún así, cuando hayamos hecho todo eso, aún así hemos de negarnos a nosotros mismos y decirnos una y otra vez: siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos, confiando solo y únicamente ¿en qué? En la justicia de Cristo. Tú podrás decir que eres salvo y que un día irás al reino de los cielos, pero si tu justicia no es la justicia perfecta que Dios demanda para entrar, y solamente es una justicia externa, hipócrita, solo fachada, igual que la de estos escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No quiero que nadie piense con esto que yo estoy diciendo que la obediencia del cristiano es perfecta. No, de ninguna manera. Pero sí que es verdad que un verdadero cristiano, hermano, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, alguien que el Espíritu Santo ha transformado su vida, se esfuerza por conformar su vida a todos los mandamientos de Dios. Se afana por agradar a Dios. Se afana por ser acepto delante de Dios. Porque da igual que el mandamiento sea más grande, que el mandamiento sea más pequeño. Da igual, lo único que le importa a aquel que es verdadero hijo de Dios es cumplir con la voluntad de Dios y agradar a su Padre Celestial. Porque un creyente sabe que todos los mandamientos que han salido de la boca de su Padre son buenos y que han sido diseñados para el bien de Él, para el bien de los hombres. Aplicar Mateo 5:20 en nuestro tiempo, a nuestra época, hermanos, implica reconocer que la piedad auténtica es una cuestión del corazón, del interior. Debes de entender que la salvación es obra de la gracia, solo de la gracia, y que la verdadera justicia es el fruto natural de la regeneración en Cristo. No se trata de acumular obras para ganar el favor de Dios, no, sino de permitir que el Evangelio transforme nuestra vida, que el Evangelio transforme nuestra esencia y por ende todas nuestras acciones. Este pasaje nos llama a examinar si nuestra vida cristiana se conforma a patrones externos o si refleja realmente esa conversión profunda. La justicia de los fariseos era reconocida por su meticulosidad. Eran muy meticulosos con la ley, pero estaba vacía de amor. Estaba vacía de misericordia, estaba vacía de verdad. En contraste, el Evangelio nos invita a vivir una vida íntegra, en la que cada aspecto esté impregnada de esa gracia de Dios,
evidenciando una transformación que solo el Espíritu Santo de Dios puede obrar en nosotros. Imaginemos por un momento a un jardinero, hermano, un jardinero que planta un árbol frutal, un árbol frutal. No basta solamente con regarlo y ya, no. Regarlo es algo superficial, pero hay que trabajar la tierra, hay que nutrirla, hay que protegerla. Pues de igual manera, cuando tú trabajas una tierra, la nutres, la abonas, entonces el árbol te da ese fruto abundante y saludable, ese fruto bueno. Pues de la misma manera una persona que se limita a una práctica religiosa que es externa, que es apariencia, fachada, sin cultivar una transformación en el interior, nunca, mi hermano, va a poder manifestar el fruto de una vida en Cristo. Nunca. Considera también a alguien que pese a asistir religiosamente a la iglesia todos los domingos y cumplir con todos los rituales, pero sin embargo, en su vida cotidiana, él no refleja el amor, él no refleja la compasión, él no refleja esa integridad. Su piedad se convierte en una fachada, en una apariencia, igual que la de los escribas y los fariseos. Jesús nos reta, hermanos, a ser como ese árbol frutal. Nos reta a ser como ese árbol en el que nuestras raíces, alimentadas por la palabra de Dios y por su gracia, producirán frutos de justicia y se van a notar en cada acción de nuestras vidas. Se va a exteriorizar. Si estamos bien nutridos, bien abonados, bien cuidados con la palabra de Dios, nuestras acciones van a ser acciones de justicia verdadera, porque es Cristo obrando en nosotros, el Espíritu Santo obrando en nosotros. Reflexionemos hoy, hermanos, honestamente. ¿Nuestra práctica religiosa es totalmente externa o por el contrario es una justicia perfecta lo que estamos practicando? ¿Es externa o hay algún cambio palpable, evidente en nuestra vida? El llamado de Cristo es una conversión continua, una santificación continua, progresiva, donde el corazón se alinea cada día más y más con su voluntad. Reconozcamos que la justicia verdadera no la podemos alcanzar por nuestros propios méritos. Es el don de Dios, recibido por fe, ¿en quién? En Cristo. Así que vivamos en esa continua dependencia del Espíritu Santo, dependamos de Él, quien transforma, quien santifica nuestra vida. Que nuestra conducta diaria sea coherente con nuestra fe, mi hermano. No basta con una apariencia piadosa, nuestro testimonio en la familia, nuestro testimonio en el trabajo, nuestro testimonio en la iglesia debe evidenciar esa transformación que el Evangelio ha operado en nosotros. Debe hacerse evidente. La comunidad de fe es fundamental también. La iglesia, para mantenernos en el camino de la verdadera justicia. El estar unidos como iglesia, congregándonos, no dejéis de congregaros, intercediendo, orando unos por otros por las necesidades, compartiendo en coinonía. Es fundamental para mantenernos en ese camino de la verdadera justicia. Es importante estar unidos porque nos vamos a recordar unos a otros que no estamos solos en este proceso de santificación, que tenemos familia, que Dios nos ha dejado una familia, su familia, una familia con la que vamos a estar toda la eternidad. Este versículo de Mateo 5:20 nos confronta con la urgencia de una justicia que trasciende lo visible, una justicia que emana desde lo más profundo del corazón, una justicia que se manifiesta en una vida que es transformada. Jesús nos invita a no conformarnos con la piedad superficial que caracterizaba a estos escribas y a estos fariseos. Nos llama a abrazar una vida de santidad, una vida de coherencia, fruto de esa regeneración que es operada por esa gracia divina en nuestra vida, en el interior de nuestro corazón, en nosotros, en nuestra alma. Que al meditar en este pasaje, hermanos, cada uno de nosotros permita que el Espíritu Santo revise, examine nuestro interior, que Él nos examine a nosotros, despojándonos de toda hipocresía y llenándonos de una justicia que verdaderamente sobrepasa la de aquellos que se apoyan solo en la apariencia, solo en la fachada, solo en la hipocresía, solo en el aplauso de los hombres. Porque, hermanos, seamos honestos, la lucha del cristiano no es algo fácil. La lucha del cristiano es constante. Todos los días luchamos con nuestro propio orgullo. Todos los días luchamos con nuestra vanagloria.
y con el depravado deseo de nuestro corazón de querer robarle la gloria a Dios. Todos los días, hermanos. Todos los días luchamos con esos deseos de que la gente vea lo bien que lo hacemos. Nosotros, siendo cristianos, todos los días tenemos que luchar con ese deseo. El deseo de recibir el aplauso de los demás. Tenemos constantemente esa lucha interna del ego, esa lucha interna del yo. Y debemos de mortificar ese pecado y ser conscientes de que todo lo que tenemos, todo, sean dones, capacidades, habilidades, talentos, todo proviene de la gracia de nuestro Dios. Todo porque todo es de Él, todo es para Él y todo es por Él. Y para Él son absolutamente todas las cosas, de manera que solamente Dios es merecedor de toda la gloria. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Voy acabando ya. No por obras, para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Todo le pertenece a Él, todo es de Él y todo es para Él, hermano. Incluida la fe, mi hermano. Incluso la fe es un regalo de Dios. Por lo tanto, no te gloríes en nada y busca el reino de Dios y su justicia. Si tú te conformas como aquel fariseo, aquel escriba, o como aquel fariseo de la parábola, que se autojustifica diciendo: yo no soy como este publicano, no soy como aquel pecador, no soy como los demás, yo vengo a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo doy mis diezmos, mis ofrendas, veo hermanos que son peores que yo no soy como ellos, seguro que esos son más infieles que yo. Amigo, tú ya tienes tu recompensa, tú ya tienes tu recompensa, tienes tu contentamiento, ya tienes tu aplauso. Bravo, ole por ti. Pero déjame decirte que tu justicia no es diferente a la de ese fariseo. No es diferente a la de aquellos escribas y fariseos de aquella época. Aquellos escribas y fariseos a los que Cristo los llamó hipócritas, ciegos guiando a otros ciegos. No es diferente. Pero aún hay descanso para tu alma. Si tú te encuentras en esa situación, aún hay descanso para tu alma. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Si estás bajo el yugo de la ley aún, ven y sométete al yugo de Cristo y síguele. En la verdadera mansedumbre está el descanso del alma. El secreto, mi amigo, reside en estar lleno del Espíritu de Cristo. No hay otro secreto. No hay otra estrategia. Como muchos quieren enseñar por ahí, no hay estrategia. Es estar lleno del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo. Cuando nuestro corazón está lleno del amor de Dios, nosotros nos deleitamos en hacer su voluntad. Como alguien dijo una vez, el amor aligera todas las cargas. Hermano, amigo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y solamente así serás revestido de la justicia perfecta. Y a todos mis hermanos, en Cristo os digo, vivamos pues en la libertad y el poder de la gracia de Cristo, para que vuestras vidas sean un testimonio vivo del reino de los cielos. Seamos ese testimonio vivo, seamos esa luz para el mundo, esa luz que advierte, esa luz que guía, esa luz que predica fielmente la palabra, a pesar de lo que nos tachen, de lo que nos llamen, de las consecuencias. Da igual, prediquemos fielmente el Evangelio de Cristo. A Dios sea toda la gloria. Amén. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.